Bueno, empezamos con los que estamos, son 6:45. Espero que les haya quedado claro. Ya fue un poco la carrera, lo que traté de decirles con esta diapositiva. Si se acuerdan, hablábamos de la pleura. Hablábamos que la pleura, que es una hoja muy delgadita, muy finita, normalmente no se ve, porque es una hoja. Si tomamos una radiografía a una hoja como esta, así de frente no va a salir nada. Sin embargo, si le tomamos una radiografía y logramos que se sume toda la superficie de la hoja, sí va a aparecer como una fina línea. Entonces, eso le pasa a la pleura. Y en esta copa, que tiene agua o vino, o pulque, o lo que sea, no lo sabemos, aquí tenemos una densidad homogénea. Esa es la otra, la pleura es homogénea. Y aquí en la orilla vemos más blanco porque se suma la superficie de la pleura. Entonces, la pleura sí la podemos ver en condiciones normales, en donde se suma. Esto es en la cisura menor, esto es en el ápice, donde se produce el apical cap, que espero que revisen. En la página Radiopedia, que ya deben saber consultar, viene el apical cap. Entonces hay que tenerlo en mente y buscar los diagnósticos diferenciales. Ya hablamos del tumor de Pancoast y otras cosas. Luego les mostraba también el huevo. Y aquí vamos a acuñar en nuestro glosario de términos el concepto de en cáscara de huevo, calcificaciones en cáscara de huevo. ¿Qué cosas anormales se pueden calcificar en cáscara de huevo? O sea, así en la periferia. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo, Lolis? No escuché. La aorta. La aorta, por ejemplo, si es una manguera y si la viéramos de frente y está calcificada, si la viéramos de frente así, si está calcificada, pues vamos a ver una calcificación circular. ¿Qué otra? Patológicas. Los quistes. Un quiste de mesenterio, un quiste hepático, un quiste de lo que sea, se puede calcificar en cáscara de huevo, o sea, en la orilla. Es decir, se calcifica todo, pero solo vamos a ver la orilla. ¿De acuerdo? ¿Qué más se puede calcificar en cáscara de huevo? Así como la aorta, aneurismas. Los aneurismas. Aneurisma de la arteria esplénica, aneurisma de la arteria hepática, un aneurisma de cualquier parte, etcétera. Bien. Entonces, fíjense cómo en esta diapositiva queda demostrado que la presión negativa es la que hace que la pleura se adhiera a la caja torácica y que los movimientos de la caja torácica sean los que permiten la respiración, la ventilación, la ventilación. Cuando desaparece la presión negativa es cuando se produce lo que conocemos como neumotórax. Cuando esta presión negativa se convierte en neutra o positiva, o sea que aumenta la presión aquí por un mecanismo de válvula, se produce lo que ya hablamos también, que es el neumotórax. Atención con S o hipertenso. Entonces, por otro lado, dentro de las modalidades de imagen, ya decíamos que podemos ver la radiografía. En la radiografía podemos ver la pleura, pero en la tomografía, como trabajamos con densidades, le podemos decir a la máquina computadora, reconstrúyeme las densidades que son muy bajas, de 0 a 10 unidades Hounsfield. Y entonces nos va a reconstruir únicamente aquellas cosas que son de muy bajita densidad. Entonces sí podemos ver la pleura, cómo rodea el pulmón. Podemos ver los bronquios, que serían esos. En este caso sí son los bronquios, porque estamos reconstruyendo únicamente estructuras de baja densidad. No son vasos, porque los vasos tienen mayor densidad. Pero normalmente en la placa, lo blanco que vemos, ya sabemos que son los vasos. Muy bien, así pues entonces, el derrame pleural, la pleura, ¿qué problemas puede tener? Uno, que pierda la presión negativa y por lo tanto se produzca neumotórax, que es negro. ¿Qué puede hacer que la pleura aumente en su densidad? O sea, que se ponga blanca. Uno, líquido, que puede ser exudado o trasudado, cualquiera de las dos. Dos, tumores, benignos y malignos, primarios y metastásicos, esto es mesoteliomas. Tres,
Engrosamiento de la pleura. ¿Cómo se dice engrosamiento en griego? ¿Qué palabras conocen que diga engrosamiento? Hay un animal que es de la piel gruesa. ¿Cómo se llama? Son unos animales muy grandotes que tienen una trompa muy larga. Elefante. Elefante. ¿Y cuál es su nombre científico? Paquidermo. Paquidermo. ¿Qué quiere decir? Que tiene la piel gruesa. Entonces, ¿cómo decimos engrosamiento de la pleura? Paquipleuritis. Entonces, el engrosamiento de la pleura puede ser secundario a un proceso irritativo. Un proceso irritativo. Por ejemplo, cuando se produce mucho un derrame pleural que puede ser exudado o trasudado, para evitar que se reproduzca, lo que hacen es ponerle talco, del que se usa comúnmente, para que se irrite la pleura, se engruese la pleura y se fije la pleura. Entonces, eso es un método. Entonces, cuando yo veo la pleura blanca, o es tumor, o es líquido, o es engrosamiento, cualquiera de las tres. Ya la clínica es la que me ayuda a orientarme acerca de cuál de estas posibilidades corresponde. Si yo veo, como en esta radiografía, la pleura, opacidad homogénea, requisito indispensable. Si yo veo la pleura blanca, homogénea, y con una curva parabólica, como se ve aquí, observen, quiere decir que es un derrame. Y si acuesto al paciente, ¿qué va a pasar con este derrame? ¿Qué le pasa? Se va a mover, se va a recorrer. ¿Extendería? Se redistribuye. La palabra que uso es se redistribuye. Y luego la vamos a utilizar también en vascularidad. La vascularidad se redistribuye porque se reparte en toda la parte de la gravedad y desaparece ese nivel. Y si yo acuesto al paciente y no se mueve ese derrame, ¿qué quiere decir? 1, o está enquistado, o 2, está tabicado. Y entonces el drenarlo con una sonda pleural va a ser insuficiente. Hay que hacer algo más para resolver esa lesión. Sobre todo, en primer lugar, hay que tratar de hacer el diagnóstico. Ahora, vean esta otra imagen y díganme qué tiene. Neumotórax. Correcto. ¿El apellido? ¿Cómo que el apellido? O sea, el causante del neumotórax. ¿No? Atención. Atención con eso, correcto. Fíjate en el mediastino, cómo está desplazado en sentido opuesto. ¿Cuáles son las 3 características que requiero para hacer el diagnóstico de neumotórax? 1, radiolucidez, aumento de la radiolucidez, o sea, negritud, aumento de la negritud. 2, que yo pueda ver la pleura visceral, que es esta, que está ponchada, veanla, separada de la pleura parietal. Y 3, requisito indispensable, que no haya vascularidad. Si hay vascularidad, ojo, a lo mejor no es un neumotórax, a lo mejor es una bula y el manejo es diferente. Entonces, de la pleura tenemos lesiones negativas, o sea, lesiones radiolúcidas y lesiones positivas o como esta que es el derrame. Bien, ahora comparen esta primera imagen del derrame con esta imagen del otro mitad del paciente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el hemitórax derecho y el hemitórax izquierdo? Diferentes pacientes, Que no claro. está tan marcado el nivel hidroaéreo, o sea, es más difuso el borde en el derecho. Ojo, no es nivel hidroaéreo. Ojo, nivel hidroaéreo es una línea recta. Nivel hidroaéreo ya se comunicó, ya picaron ese neumotórax y le entró aire. Nivel hidroaéreo no es. ¿Cuál es la diferencia otra vez, Miros? La cantidad. Entonces, en el lado derecho, en los dos tenemos borramiento del ángulo costodiafragmático. Y este es producido por un derrame, pero este es un derramito y este es un derramote. Este derrame puede que tenga 500 mililitros o 1 litro. Este debe de tener 100, 200 mililitros. Y vean esta línea blanca, ¿la ven? Esa es la cisura interlobar. Y lo que estamos viendo aquí es
líquido que estaba metiéndose en la cisura interlobar y que mucha gente dice equivocadamente cisuritis. Es un término desafortunado. Espero que ya estén revisando su glosario de términos, si no es que ya lo leyeron todo, ya se lo aprendieron de memoria. Ok, just kidding. Pero espero que ya estén leyendo su glosario de términos y vean que el término, bueno, no me acuerdo si viene ese, porque ni siquiera creo que aparece. O sea, cisuritis negativo, es líquido intercisural o engrosamiento de la cisura interlobar. Y esa cisura interlobar es bien importante en el diagnóstico de la patología pulmonar porque me habla de una correcta expansión o un desplazamiento de la cisura por un tumor o un desplazamiento de la cisura por una atelectasia. Entonces, ojo con la cisura, derramito, derramote. Por ejemplo, ven aquí, ¿qué ven aquí en esta imagen? Pues otro... Que se jaló la tráquea, ¿no? El corazón. Ojo, otro término difícil, jalar. Si dices jalar, quiere decir que el problema está del lado derecho. Aquí el problema está del lado izquierdo. Algo desplazó. Exacto, desplazando, empujando. Algo lo está empujando, muy bien. ¿Y qué es ese algo? Un derrame. Un derrame. Pero aquí vamos a ponerle apellido. Es un derrame masivo. Masivo quiere decir huge, quiere decir enorme, quiere decir un derramote que ocupa todo el pulmón. ¿Cuánto le puede caber de líquido a un pulmón? He escuchado cirujanos que dicen 2 litros, 3 litros. Alguien dijo que hasta 5 litros, lo cual me resulta difícil de creer. Pero bueno, imagínense un globo, lo llenamos con 3 litros de agua. Ocupa espacio. Entonces, ¿qué le pasa al mediastino? Se desplaza en sentido opuesto. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es eso? ¿Es un derrame o es un tumor pleural? O visto de otra manera, ¿por qué no es una neumonía? Porque es homogéneo. Sí, exacto, porque es homogéneo. Pero ¿qué tal que adentro de este derrame hay una neumonía? Y les tengo noticias. La complicación más frecuente de una neumonía es el derrame pleural. No se ve. ¿No se ve? ¿Qué necesito hacer para verlo? Verlo en forma lateral. Te va a sumar todo y va a ser igual de desastre, blanco todo. ¿Un TAC? Una tomografía es la primera, es una opción, y la otra es drenar el derrame y ver qué es lo que queda. Pero lo mejor es la tomografía computarizada. Entonces, miren, aquí está la tomografía. Aquí está el TAC. Y entonces, vamos a ver, ¿es simple o es con contraste? Es con contraste, ¿no? ¿Por qué? Porque la aorta está hiperdensa. Está hiperdensa, la aorta está blanca y todas las cavidades cardíacas están blancas. ¿Qué densidad tiene esto? ¿Cómo le decimos a esto? No sé si es densidad de aortas blandas o isodenso. Compáralo con el músculo. Aquí hay músculo. ¿Está del mismo color? No, creo que está un poquito más clarito. ¿Qué? ¿El músculo o esto? El músculo. Entonces, ¿cómo es esto? Comparado con el músculo. Más hipointenso. Hipodenso. Hipodenso, perdón. Hipodenso. Entonces, esto es hipodenso y esto es hipodenso, pero son dos cosas diferentes. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre esto y esto? Que uno es homogéneo y el otro no. Correcto. Este es un ganglio o un tumor y en cambio este es el derrame pleural. Y entonces el pulmón, ¿dónde está? Pues el pulmón es esto que está ponchado, colapsado, atelectasiado. Dentro de las atelectasias hay activas y pasivas. Esta es una atelectasia pasiva porque es el derrame mismo que está comprimiendo la pleura, comprimiendo el pulmón y lo está colapsando. Y esto es un tumor. Ahora bien, ¿este derrame está tabicado o no está tabicado?
¿Qué me dicen? ¿Tiene tabicaciones o no tiene tabicaciones? ¿Sabe? No sabemos. Porque no, en la tomografía no puedo saber si tiene adherencias o no. Para eso sirve el ultrasonido. Entonces, ahora vean, aquí tengo un ultrasonido del tórax de un paciente. Esta línea curva, ¿qué creen que sea? El paciente está acostado boca arriba, cabeza para acá, los pies para acá, anterior, posterior. Y le pongo el transductor aquí, en la costilla, o en la región subhepática. ¿Qué es esto? Curvo, brillante. El diafragma. Diafragma. Y del diafragma hacia abajo, ¿qué hay? Hacia los pies del paciente. El hígado. Y del diafragma hacia arriba. El pulmón. Pero resulta que veo todo esto negro. El pulmón es esto, que está colapsado. Acuérdense que el aire no da información. Y aquí sí tengo información. ¿Por qué? Porque estoy viendo estas lengüetas de pulmón que están ponchadas. Y entonces veo que mi derrame pleural, que es todo esto enorme, gran cantidad de líquido, no tiene tabiques. Y en cambio, este otro, que apenas se entiende, aquí está el diafragma, aquí está el hígado, veo líquido, veo el pulmón ponchado, una imagen de aire, de gas aquí, que es hiperecoico y que me produce artefactos, y veo muchas adherencias y muchos tabiques. Entonces, este paciente requiere una decorticación, una cirugía que le quiten toda la corteza de la pleura, que la decortiquen, que la fijen, que con talco o con lo que sea, que se haga una lisis, una pleurocentesis, no es la punción, una pleurodesis, y entonces con eso ya se evita que se recurra a este derrame pleural, se expande bien el pulmón y el paciente puede mejorar. Entonces, el derrame pleural es una opacidad homogénea de alta densidad, efecto de masa según cantidad, con densidad líquida, es hipodenso, no es iso. El término isodenso se queda para las lesiones que tienen la misma densidad de lo que lo rodea, y aquí no es el caso. Es hipodensa, con densidad de 10 a 20 unidades Hounsfield. En ultrasonido es sin ecos o hipoeco, o con pocos ecos, como aquí, según contenido en proteínas o detritos. Y puede ser tabicado y no tabicado. ¿Queda claro esto aquí? Lo saben todos sobre la pleura. Ahora, vean esta imagen. Díganme qué es. ¿Cómo describimos esta imagen? La forma correcta de describirlo es una opacidad pulmonar total. O sea, es todo el pulmón que está blanco. Opacidad pulmonar total. Ahora vean esta otra, también es una opacidad pulmonar total. Díganme cuál es la diferencia entre la una y la otra. Díganme una diferencia significativa entre una y la otra. Que el mediastino se pega hacia ella y la otra se desplaza en sentido contrario. Exactamente. Entonces, una es derrame pleural. ¿Cuál? ¿La de la derecha? La de la derecha. ¿Y la otra entonces qué es? La telectasia. Correcto, una telectasia, exactamente. Es una telectasia. Y fíjense que produce una opacidad blanca total también, homogénea también, pero jala el mediastino. Esa es la clave para diferenciar derrame de atelectasia. ¿Y qué creen? En los servicios de urgencias todo el tiempo ven esta imagen de la primera y le ponen una sonda pleural. Pobre paciente. ¿Y qué pasa? Pues nada. No sale ni líquido. ¿Por qué? Porque le están poniendo una sonda pleural a una atelectasia por un mal diagnóstico. Ojo con el mediastino. La clave es el mediastino. Ahora, vean esta imagen que está en medio. También tiene una opacidad de todo el pulmón, pero ¿cuál es la diferencia entre esa opacidad pulmonar total comparada con las otras? Pues no sé si esté bien, pero ¿se alcanza a ver la vascularidad de un pulmón ahí? Negativo, no es la vascularidad. Del lado izquierdo no es la vascularidad. ¿Cuál es la diferencia? La que es heterogénea. ¿Se fijan? Tiene un desorden de imágenes radiolúcidas con blanco, con radiolúcidas con blanco, y esto se conoce un fibrotórax. Fibrotórax quiere decir que todo el tórax tiene un proceso fibroso
que está retrayendo y jalando el mediastino, porque la fibrosis jala, como la atelectasia. Pero la atelectasia, si volvemos a inflar el pulmón, se restituye su volumen y queda normal. Pero la fibrosis no, son cicatrices, son adherencias. Y entonces la fibrosis masiva, no fibrosis en cuanto a una cicatricita y cositas así negligibles. La fibrosis, el fibrotórax es una tuberculosis que destruyó todo el pulmón y se jaló, o una cirugía que le hicieron al paciente y lo repararon, le quitaron un pulmón y se le jaló, o se infectó, hizo bronquiectasias y se jalaron. Entonces, es algo, la diferencia es la densidad. Las demás, la atelectasia y el derrame son homogéneos, mientras que el fibrotórax es heterogéneo. Pero estamos hablando de todo el pulmón, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos las principales causas de lo que conocemos como opacidad pulmonar total. Entonces, si yo les pongo en el examen, ustedes entran al servicio de urgencias y ven que está puesta en la placa una imagen como esta, con la tráquea jalada, atelectasia. Si ven que está una opacidad como esta, que ocupa espacio y desplaza el mediastino, derramote. Y si ven una opacidad como esta, toda fea, heterogénea, fibrotórax es mi primera opción. Hay otras opciones, por ejemplo, pacientes con hipoplasia pulmonar, que es una anomalía congénita que no se les desarrolla el pulmón, van a tener jalado, pero suele ser todo blanco. Hay otras situaciones, una hernia diafragmática en la que se meta el intestino aquí, también va a producir imagen como esta, pero la diferencia será que el mediastino, en lugar de estar jalado, va a estar empujado. ¿Por qué? Porque toda la tripa la va a tener metida aquí arriba por una hernia. Acuérdense que hay hernia hiatal, hernia de Bosch-Dallek, que es posterior, Bosch-Dallek, y hernia de Morgagni, que es anterior. El colon se mete por la hernia anterior, el intestino y el estómago por la hernia posterior de Bosch-Dallek, es de Bosch-Dallek con B de burro, con Donkey B, pero yo le digo P para acordarme, como mnemotecnia, posterior, Bosch-Dallek. Con ya se acuerdan que es la que está atrás, y a esa se le mete el estómago y la tripa. Morgagni, colon, hiatal es en medio, ¿sale? Bien, entonces aquí tenemos las imágenes y les muestro con esta imagen lo que pasa con un globo o un racimo de globos. Cuando inflamos muchos globos como estos, entonces ocupan espacio. La atelectasia, cuando pinchamos un globo, ¿qué pasa? Se pincha el globo y los demás ocupan este espacio. No se respeta el espacio. Eso es lo que sucede entonces con una atelectasia. La clave es el mediastino. Bien, luego ya que revisamos lo que es pleura, ya que revisamos la opacidad pulmonar total, aquí tenemos una reconstrucción tomográfica de las vías aéreas. Miren qué bonito se ve. Vemos la cánula endotraqueal, vemos la tráquea, bronquio izquierdo, bronquio derecho. Fíjense cómo el bronquio izquierdo hace una curva y es más horizontal que el bronquio derecho, que es más de trazo oblicuo. Entonces, en una placa lateral, el bronquio izquierdo sí se alcanza a ver como un tubo negro, mientras que el bronquio derecho no se ve. Y así ya sabemos nosotros que los pulmones se van a dividir el lado derecho en tres: lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Un detalle interesante, el lóbulo que está pegado al corazón es el lóbulo medio, de manera que cuando se produce una afectación de densidad en el lóbulo medio, como una neumonía o un tumor, lo que va a aparecer es borrar el contorno del corazón. Y aquí vamos a apelar al signo de la silueta, signo de la silueta. Cuando dos estructuras están en el mismo plano, se borran los contornos de las estructuras, como sucedería en este caso de una consolidación o atelectasia del lóbulo medio con el corazón. Cuando dos estructuras están en diferente plano, no se borran los contornos. Entonces, si lo que tenemos es una atelectasia del lóbulo inferior que está atrás del corazón, no se borra el contorno del corazón. Entonces, ese es el signo de la silueta o signo de Benjamin Felson, que fue quien lo describió. Este sí lo van a encontrar en su glosario de términos. El lóbulo superior derecho tiene tres segmentos, que son el apical, el posterior y el anterior. El lóbulo medio tiene un segmento superior, un inferior, y el lóbulo inferior tiene 5 segmentos. El lóbulo izquierdo, en el lado izquierdo solo tenemos 2 lóbulos, que son el superior, que tiene el ápico posterior, que están unidos, y el anterior. Y luego tiene otros 2 segmentos que son el equivalente al lóbulo medio, que no es lo mismo, pero es igual, que son un segmento superior y un inferior, que son en la língula. Y luego tenemos los basales, que en lugar de tener 5, tienen 4.
Bueno, cada quien ya verá cómo le hace para acordarse de esto. Ahora, bien importante esta diapositiva, muy importantísima, clarísima para entender lo que es la fisiología cardiopulmonar. Vean aquí, señalado con flechas azules, un catéter. Díganme, ¿por dónde entró este catéter? ¿Se acuerdan que hablamos de cateterismo derecho o izquierdo? Pregunta, ¿por dónde entró este catéter? Come on, talk to me. ¿Por alguna arteria inferior? ¿Qué arteria inferior? La de la pierna. ¿Cómo se llama la arteria de la pierna? La más gorda. No la pierna más gorda, sino Femoral, femoral. la femoral. Entonces vamos a suponer que picaron la arteria femoral y que esta sube por la columna. ¿Por qué lado va a subir? Izquierdo, ¿no? Y aquí está del lado izquierdo el catéter o del lado derecho. 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 Entonces, ¿por dónde subió? Es lo mismo, pero del otro lado. ¿Qué otro vaso corre a un lado de la arteria femoral? La vena femoral. Pues la vena femoral. Entonces, en lugar de meter por la arteria femoral, se meten por la vena femoral, te subes por la vena ilíaca y te subes por la vena Cava inferior. cava inferior, correcto. Entonces, esta está entrando por la vena cava inferior. ¿Y va a ir a dar a dónde? ¿Qué cavidad está aquí? ¿A dónde va a drenar la cava inferior? La aurícula derecha. Luego sí, y luego pasa por el ventrículo derecho y luego sale por el tronco de la arteria pulmonar y aquí hacen una inyección de medio de contraste. Un bolo de 80, 90 mililitros de medio de contraste. Y entonces tenemos la rama izquierda, la arteria pulmonar izquierda y la arteria pulmonar derecha. Fíjense que siempre la arteria pulmonar izquierda es más alta que la derecha. Entonces, cuando hagamos tomografía, veamos los cortes anatómicos de tomografía, vamos a ver primero la rama pulmonar izquierda y la aorta, y luego vamos a ver la rama derecha, y luego ya vamos a ver las cavidades. Entonces, la rama izquierda, vamos a seguir la rama derecha, que se divide en una rama para el lóbulo superior, que se va a dividir igual que los segmentos, hacia apical, posterior y anterior. Luego tenemos una rama que se va a dividir hacia dos lóbulos, hacia el lóbulo inferior y hacia el lóbulo medio. Por lo tanto, esta arteria con el letrerito de E es una arteria bien importante y se llama arteria interlobar derecha. ¿Queda claro? La arteria interlobar derecha, todos la tenemos y siempre la vamos a buscar en la radiografía. Y debe de medir menos de 14 milímetros o 16 milímetros. Y si mide más de 16 milímetros, si está gorda y se ve como amputada porque no se alcanzan a ver estos vasos, pero la arteria interlobar se ve muy gorda, es un signo de hipertensión arterial pulmonar que debe de correlacionar con otros signos, como sería dilatación del tronco, no de la rama izquierda, sino del tronco de la pulmonar y crecimiento de cavidades derechas. Lo vamos a ver en cardio. Ahora bien, llega la sangre a través de las arterias, pasa a las partes más distales del pulmón y llega ¿a dónde? ¿A dónde llegan los eritrocitos que pasan por aquí a la parte más distal? Vamos, think and surprise me. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Sí, ¿a dónde llegan esos eritrocitos ya que llegan a la parte más distal de las arterias pulmonares? Pues a los vasos que pasan a un lado de los alvéolos. ¿Cómo se? Ok, a los alvéolos. Y esos son los lechos capilares. Y ahí se va a producir la oxigenación de los eritrocitos. Entonces, si se fijan, esa sangre que viene por las arterias pulmonares no es arterial, es venosa. ¿De acuerdo? Y entonces llega a los alvéolos, se produce el intercambio gaseoso,
se sale el CO2, se llenan de oxígeno y ahora vienen ya oxigenadas por las venas pulmonares de regreso. Aquí están los capilares, aquí están los alvéolos y ahora vienen de regreso por las venas pulmonares y van a ir a dar ¿a dónde? A la aurícula izquierda. Las venas pulmonares son 2 de cada lado, son gruesas también y son de cada lado, vamos a ver 2. Llegan a la aurícula izquierda que está en la parte de atrás del corazón, de la masa cardíaca es posterior. Y entonces de ahí ya van a pasar de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, aorta ascendente, callado de la aorta, aorta descendente, y ya van a ir a oxigenar todo el cuerpo. ¿De acuerdo? Fíjense cómo aquí, en este esquema tan bonito, tenemos los bronquios, que son una capa de mucosa y luego una capa muscular, porque eso hace que se contraiga el espasmo bronquial o se relaje. Y luego tienen tejido que los envuelve, que es tejido conectivo. El tejido conectivo es bien importante en el pulmón porque puede producir, hay enfermedades de tejido conectivo. Entonces, fíjense cómo viene el bronquio siempre junto a una arteria. Un bronquio y una arteria del mismo calibre, generalmente. Solo que en una radiografía, el bronquio ¿de qué color es? ¿Y la arteria de qué color es? El bronquio es oscuro y la arteria, bueno, el bronquio es hipodenso y la arteria es hiperdensa. Blanca, correcto. En una radiografía vamos a ver una como escopeta en el que un punto es blanco y a un lado tiene que ir un punto negro, pero a veces el punto negro no se ve y solo vemos el punto blanco. Pero en tomografía sí podemos distinguir los vasos que van junto al bronquio y la arteria. La vena no. Porque las arterias llegan aquí a los capilares, se produce la oxigenación y las venas ya vienen de regreso por las orillas de las unidades lobulares. Y luego ya se van a juntar. ¿Cómo se llama el espacio que hay entre estos sacos alveolares y estos sacos alveolares, que hay millones de sacos alveolares en el pulmón? ¿Cómo se llama el espacio que hay entre esto? ¿El intersticio? Intersticio. Entre, ticio, tejidos. Entonces, el intersticio es este espacio que está ocupado por tejido conectivo. Y entonces las enfermedades que afectan el intersticio afectan este espacio. Y luego vamos a aprender a ver cómo se distinguen en una radiografía o en una tomografía las enfermedades intersticiales. Pero esta unidad lobular pulmonar, que es donde termina un triangulito de pulmón en la periferia, es el que está bañado por tejido conectivo alrededor. Tenemos los alvéolos, capilares, el intersticio. ¿Y qué más hay en el intersticio, además de las arterias y venas capilares? ¿Qué más hay aquí, aparte del tejido conectivo? ¿Qué falta? Nerviecillos y linfatiquillos. Nerviecillos y linfatiquillos. Entonces, imagínense, ahora, ¿ven que los alvéolos tienen unos hoyitos aquí? ¿Cómo se llaman estos hoyitos? Son los poros de Crohn. Son los poros de Kohn. Son comunicaciones que hay entre los alvéolos para que si uno se llega a colapsar, pueda seguirse oxigenando, puedan seguirse conectando entre ellos. Lo malo es que si se produce, ok, vamos a otra cosa. Aquí en el intersticio podría haber una pequeñita cantidad de líquido, pero vamos a imaginarnos que algún problema obstruye los capilares y entonces la sangre se empieza a encharcar en los capilares. Y entonces la sangre empieza a extravasarse del espacio intravascular al espacio intersticial. Y entonces el espacio que hay para que la sangre se oxigene se aumenta porque el líquido hincha. Y entonces el paciente empieza a presentar hipoxemia. Y la hipoxemia se va a manifestar por disnea y se va a manifestar con disminución de la saturación de oxígeno. Entonces, todo eso puede pasar en este espacio que denominamos intersticial. Y entonces, desde ahorita tengan en mente que el circuito pulmonar realmente son dos circuitos que están sobrepuestos. Un circuito arterial, que es de sangre venosa, y un circuito venoso, que es de sangre arterial. Lo siento. Y que entre ellos están los capilares y que entre ellos está lo que es el espacio intersticial, del que vamos a regresar a hablar más tarde.
Cuando evaluamos una radiografía, entonces tenemos zonas ocultas. ¿Cuáles son las zonas ocultas en donde se pueden esconder lesiones o andamos inventando lesiones todo el tiempo? 1, el opérculo torácico, que ustedes ya saben qué es, ya se los dije. 2, los ilios. ¿Qué es el ilio pulmonar? O de cualquier víscera. Es el sitio en donde entran las arterias, salen las venas, hay tejido linfático, hay sistemas colectores si se trata de riñones, etc. Entonces, los ilios, con H, son estas áreas en donde siempre vamos a andar inventando cosas. Pero fíjense cómo aquí vemos la arteria interlobar derecha, que es este tubo blanco que se divide en una rama que va al lóbulo inferior y una rama que va al lóbulo medio, que ya quedamos es el que está pegado a la aurícula derecha. Otro sitio donde se nos esconden las cosas es atrás del corazón y otro sitio es adelante y atrás de los diafragmas. Es decir, los diafragmas no son planos, los diafragmas son curvos, de manera que hay pulmón antes del diafragma y hay pulmón atrás del diafragma. Y ahí se puede esconder patología, neumonías, nódulos, etc. Esos son los sitios ocultos del corazón. Doctor, Sí, bueno, corroborando lo que dijo hace rato, dijo que si están en diferente plano, sí se ven los bordes y si están en el mismo plano no se ven. ¿Sí es así? correcto. Ah, ok. Si los da mismo plano, se borran los contornos. Diferente plano, no se borran los contornos. Vean esta imagen y basados en las densidades, hay algo anormal. Díganme qué es y dónde está. ¿No es el artefacto en el pulmón derecho, perdón? Tibia. Sí es un artefacto, pero no está en el pulmón. Ah, está en el pezón. Correcto, es un piercing. Exacto. Entonces hay que estar atentos. La base es la densidad y la base es la anatomía. Fíjense cómo aquí podemos distinguir muy bien y muy bonito lo que es la pared en cuanto a partes blandas. Tenemos la piel, que es densa, tenemos la grasa, que es subcutánea, que es hipodensa, el músculo, que es denso, la grasa que separa los planos musculares de las fascias, luego tenemos el hueso, luego tenemos la pleura, que no se ve, luego tenemos ya el pulmón, y el pulmón le vamos a evaluar lo blanco y lo negro. Lo negro es la cantidad de aire y lo blanco es la vascularidad. Veamos los ilios, veamos la arteria interlobar derecha, que pues cuesta trabajo educarse a verla, y luego los perfiles del corazón. ¿A qué corresponde este perfil? Botón aórtico. Correcto. ¿Y luego qué sigue? Es el tronco pulmonar. Luego, ¿qué sigue? Ventrículo izquierdo. Correcto. ¿Y del lado derecho? La aurícula derecha. Correcto. ¿Y luego, hacia arriba? El perfil de la vena cava superior. Aquí se ve un contornito. Si seguimos la aorta, ahí damos la vuelta aquí, a veces aquí se ve una curvita y es la aorta ascendente, el callado de la aorta y luego la aorta descendente o torácica. Muy bien. Entonces, así pues, ya sabemos, ya entendemos nuestras densidades, ya sabemos nuestra anatomía. Ahora tenemos que aprender la anatomía del tórax, los cortes básicos, que son los cortes más relevantes. No me acuerdo si viene en esta plática o en la que sigue, pero yo, si no, les voy a poner el video para que se los aprendan. Tenemos que aprender los cortes que son a nivel de cortes brachiocefálicos, a nivel del callado de la aorta, a nivel de la arteria pulmonar izquierda, a nivel de cavidades y a nivel de ventrículos. Esa anatomía la tienen que aprender. Pero el pulmón en tomografía lo tenemos que aprender a ver con dos ventanas. Una, la ventana de mediastino y la ventana para ver la caja torácica y la otra para ver la ventana pulmonar. Fíjense cómo este paciente tiene pequeños nódulos que son anormales y aquí no se ven. Y es el mismo paciente y es el mismo corte o parecido. Por ejemplo, ¿ven estos tubos negros? ¿Qué son? ¿Qué son? Bueno, este negro, ¿qué es? Chicos. Tráquea. ¿Tráquea? ¿Y aquí? Pues ya se dividió la tráquea. ¿La aorta? ¿La aorta? Es negro, es negro. El esófago.
No, es negro, son dos. Abajo de la tráquea, ¿qué sigue? Está como por debajo de la carina, son los bronquios, ¿no? Exacto, bronquio izquierdo y bronquio derecho. Y el esófago está atrás, miren. A veces tiene aire y a veces no. Entonces, yo les digo que es el mismo corte, ustedes van a decir, ay, doctor, no es cierto. Aquí está la tráquea y aquí están los bronquios. O sea, realmente este corte es como 1 centímetro o 3 milímetros, un poquito más abajo de la carina. Esta es la carina, aquí está dividiendo y aquí ya se dividió. Bueno, el punto es que aquí están los nódulos y aquí no se ven los nódulos. Entonces, por eso necesito, cuando hago tomografía, evaluar ventana de parénquima pulmonar y evaluar ventana mediastinal. Ahorita que estamos haciendo muchas tomografías por COVID, necesitamos ventana de parénquima pulmonar en la búsqueda de patología parenquimatosa. Doctor, Sí. tengo una duda. De la radiografía que está ahí, Sí. radiolúcido que está alrededor, arriba y alrededor del corazón, ¿eso es normal? Arriba y alrededor del corazón. Acá. Sí, por el botón aórtico que atrás se ve como un círculo radiolúcido, como de los dos lados. Aquí Ajá. es artificioso. Es artefacto. Lo que estás viendo realmente es un vaso aquí, mira. Hay vascularidad aquí. Y aquí hay un espacio donde no hay vascularidad. Aquí también viene la vena, son venas. Esta vena se divide aquí arriba, entonces me deja este espacio negro. Es artificioso. ¿Se acuerdan que les hablé? No me he acordado del nombre del fenómeno que pareciera que hay una línea negra alrededor del corazón. Pues no es un artefacto, es un truco fotográfico, no, es un truco de nuestro cerebro. Ya sé, se llaman bandas de Mach, M-A-C-H, que es nuestro cerebro tratando de encontrar la diferencia entre estas dos densidades, inventa esta imagen más oscura que no es real. Así pues, entonces ya entendemos perfectamente en tórax nuestras densidades en rayos X y nuestras densidades en tomografía. Acuérdense, aorta hiperdensa, quiere decir que tiene contraste, dependiendo de la fase en la que se encuentra. Aorta ascendente, bueno, luego vemos la anatomía. Bien, entonces, ahora fíjense en esta radiografía de tórax, la número 1, que es esta, y ahora vean esta imagen. ¿Cómo describen esta imagen? ¿Aló? ¿Cómo describen esa imagen? ¿La primera? ¿O la otra? La blanca. ¿Sería opacidad pulmonar total bilateral? Ajá, exactamente. Pero fíjense qué densidad tan grande, tan blanca, tan dura, tan densa. Cuando yo vi por primera vez esta imagen, me produjo un estado de choque porque no podía entender que podía ocupar los pulmones. El agua no lo hace. Esto está más denso que el agua. Entonces decía, pues, ¿qué tiene? Broncoaspiró ovario, o le inyectaron, o este paciente está muerto y le llenaron los pulmones con medio de contraste, o qué onda, ¿no? Entonces resulta que estos pacientes que están en terapia intensiva, que tienen una disfunción alveolar, que no pueden ventilar bien, les inyectan un líquido que se llama perfluorocarbón. Estos líquidos perfluorocarbones sirven, llegan, inundan los alveolos y facilita la ventilación y la perfusión, bueno, más bien la ventilación, el intercambio gaseoso. Ahora se utilizan otros líquidos que son surfactantes, que no son de perfluorocarbón, pero también son líquidos, y se le inyectan en los pulmoncitos de los niños que tienen problemas de dificultad respiratoria recién nacidos. Les inyectan este líquido y este líquido facilita el intercambio gaseoso. Pero la imagen esa, lo que me chocó fue la blanquitud, el grado de la blanquitud que tiene. Ahora vean esta imagen, esta tercera imagen. ¿Cómo describen lo que ven? Primero, ¿en dónde están las lesiones? Díganme, ¿en dónde están? ¿En qué parte del pulmón están? Los lóbulos superiores. Correcto. Los lóbulos superiores. Además, lateral. ¿Y cómo describen estas lesiones? ¿Son radiopacas o radiolúcidas? Radiolúcidas. Exacto. ¿Y qué cosa peculiar tienen estas lesiones radiolúcidas?
Algo curioso de estas lesiones radiolúcidas. Pues su forma, ¿no? Sus contornos, ¿Qué tienen? que son circulares ¿Qué más? y con bordes bien definidos y están como separados más o menos en la misma distancia. ¿Qué más? Sí, Están sobrepuestos también unos con otros. sí, ¿y qué más? Mariana, no te escuché. Veo que mueve los labios, pero no te escucho. ¿Que son homogéneos? Homogéneos, ¿y qué más? ¿No es lo del plumbaje? Sí, es un plumbaje, que son iguales todas las lesiones. Llama la atención que todas son iguales, del mismo tamaño. Y las bronquiectasias no se hacen iguales del mismo tamaño. Y las cavernas tuberculosas no se hacen del mismo tamaño. Entonces, sí son lesiones radiolúcidas, sí es un plumbaje. El plumbaje, plumage, o tiene otro nombre. El plumbaje es cuando resecan un pulmón, pero el espacio no lo quieren dejar sin pulmón porque se deforma el tórax. Entonces lo rellenan con lo que se les ocurre. Y lo que se les ocurrió al principio de estas cirugías eran pelotas de ping-pong. Pero luego encontraron que las pelotas de ping-pong estériles y todo eran erosionadas por los líquidos corporales y se llenaban de líquido y al rato se infectaban. Entonces empezaron a hacer bolas de plástico grueso, específicamente para eso, de Silastic, y ahora se utilizan bolas de Silastic. Esto se llama plumbaje. A lo que voy con esta diapo es que entonces ya sabemos ver en la primera placa la diferencia entre lo que es el aire pulmonar y lo que es la vascularidad pulmonar. Las líneas blancas que vemos en la radiografía de tórax son arterias y venas. Están sobrepuestas. No puedo distinguirlas fácilmente. Solo la arteria interlobar, solo la rama izquierda de la pulmonar que se ven muy claramente. Y entonces la patología pulmonar, de parénquima pulmonar, puede ser radiolúcida y puede ser radiopaca, que es lo que sigue que vamos a ver a continuación. Aquí estamos viendo en la primera imagen los experimentos que hicieron con el perfluorocarbón. Entonces metieron en esta sustancia, que es esta sustancia que permite la ventilación, metieron a estas pobres ratitas y pudieron ver que podían respirar dentro del agua por un ratito. Luego se murieron de todos modos, pero pudieron tener intercambio gaseoso durante una temporada. De hecho, hicieron una película al respecto que está simpático. Y entonces, en los pacientes, en los bebés que tienen problemas de ventilación, los retacan de perfluorocarbón, que es esto blanco, y este perfluorocarbón poco a poco se va limpiando y 24, 48 o 72 horas después, el bebé ya puede respirar adecuadamente. Nótese que aquí tiene una cánula endotraqueal, y aquí ya tiene una traqueostomía, porque un paciente no puede durar muchos días con una cánula endotraqueal. Entonces, el siguiente paso es hacer una traqueostomía, que se ve así, la curva de la traqueostomía que está saliendo por aquí. Pero fíjense cómo este pulmón se recuperó. Entonces, esto es la que conocemos como el perfluorocarbón en la utilización de atelectasias pulmonares. Ahora los surfactantes ya no son tan blancos o tan radiopacos, pero ya lo conocen. Si vuelven a ver esta imagen, así de blanca, ya saben qué es. No confundirse con derrame pleural. No, ojo, esto es muy denso, demasiado denso, más denso que el metal de los cables. Y estas son lesiones radiolúcidas. Bien. Entonces, fíjense bien. Yo veo mi placa y digo que es normal o anormal, dependiendo de si lo que estoy viendo es como esto. Si yo veo que mi placa es anormal, tengo que determinar si lo que estoy viendo en la patología es radiolúcida, o sea, de la negritud, como le digo yo de cariño, o la patología es radiopaca, o sea, de la blanquitud. Y si es de la radioluz y si es de la negritud, pues entonces entro ya en diagnósticos diferenciales. ¿Es bilateral o es de los dos lados? Si es bilateral, que mis pulmones, dos pulmones están negros, estos son mis diferenciales. O es un paciente flaco, de esos flacos, altos, que los pulmones se les ven muy negros,
o tienes atrapamiento aéreo porque está en una crisis asmática, o es un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si es de un solo lado, que esté negro un pulmón, puede ser que sea un defecto técnico porque la placa está rotada, puede que se le tapó un bronquio y está sobredistendido, puede que no tenga una glándula mamaria o no tenga la pared muscular en forma congénita, que se conoce como enfermedad de Pollard. Si lo que tengo es una bola negra, tengo que determinar si esta lesión negra tiene pared delgada, en cuyo caso es una bula o un quiste, o si tiene una pared gruesa, en cuyo caso es una caverna o un absceso pulmonar. Y si es blanco, si estoy viendo una lesión de la blanquitud, necesito saber, ¿es homogénea o es heterogénea? Si es heterogénea, mi primer diagnóstico es ocupación alveolar. Ojo, puedo decir neumonía, pero el diagnóstico de neumonía es algo que voy a hacer con la clínica, porque el paciente tiene tos, tiene fiebre, tiene un cuadro estertores y tiene disnea, etc. Pero no todas las blanquitudes son por ocupación del alveolo. Puede ser que estén inundados los intersticios, encharcada la sangre, como vimos en la diapositiva anterior, y el paciente tener un edema agudo pulmonar. O puede que los alveolos estén irritados porque es un bombero que entró a apagar un incendio, se intoxicó con humo, el humo llegó a las vías aéreas, le produce irritación de los alveolos y produce exudado irritativo hacia los alveolos. Y entonces todo se va a ver igual, porque todo esto es ocupación alveolar que puede ser de origen infeccioso, de tipo irritativo o de tipo congestivo. O puede ser una blanquitud homogénea de la que ya sabemos que es un derrame pleural. Por ejemplo, aquí en esta nueva imagen que aparece, tengo una lesión radiolúcida, unilateral, de pared delgada. ¿Cuánto es pared delgada? ¿Quién sabe cuánto es la pared delgada? ¿Ya leyó alguien en el glosario de términos? 3 milímetros máximo. Correcto, 3 milímetros, muy bien. Ahora, en esta otra imagen, esta segunda que aparece, tengo los pulmones muy negros, los dos pulmones, sobre todo los ápices. Hay poca vascularidad, hay atrapamiento aéreo y hay algunos trazos fibrosos aquí, unas líneas blancas que son fibrosis. Aquí hay bulas enfisematosas. Entonces, este paciente tiene enfisema pulmonar al poco. En cambio, esta otra paciente que tiene un pulmón más blanco que el otro. Aquí lo que habría que determinar es si lo que estoy viendo es cuál es el pulmón afectado, este o este. ¿Cuál creen que sea? ¿El derecho o el izquierdo, el lado afectado? De hecho, no es el pulmón el que está afectado, pero la pregunta es, ¿qué lado está afectado? El izquierdo. ¿Qué tiene? ¿No tiene mastectomía? Entonces, sí, correcto. Entonces, le falta la glándula mamaria de ese lado. Entonces, aquí no es el problema pulmonar, sino que el problema es de partes blandas. Y ahora, en esta otra imagen que ven, hay dos artefactos hiperdensos. ok, los broches de la bata. Estos son artefactos que vemos todo el tiempo en pacientes hospitalizados. ¿Qué más? ¿No son las como pliegues de la pleura que se ven como las líneas blancas? Entonces, ¿qué sería? ¿Neumotórax? ¿Miros? No sé. Ok, aquí hay radiolucidez. No hay vascularidad. Pero no estoy viendo el pulmón que esté colapsado. Y en cambio veo una pequeña línea blanca que hace un círculo. Y el mediastino, ¿cómo está? Empujado hacia el lado opuesto. Esto es una bula. Es una gran bula enfisematosa. Y entonces este es el claro caso en el que les digo que les ponen sonda pleural, pero están drenando el aire de una bula. No le van a hacer nada en una semana que esté ahí la sonda, porque no se va a reexpandir el pulmón. Lo único que van a hacer es una fístula, una comunicación anormal entre los alveolos que están ahí distendidos en esta bula y la pared torácica. Van a hacer una fístula broncopleural. Y eso nunca se va a sellar hasta que la operan. Y luego tenemos aquí abajo otra lesión que es radiolúcida,
Es unilateral del lado izquierdo, pero es de pared gruesa porque mide más de 3 milímetros, que es entonces una caverna o un absceso. Aquí está, en esta diapositiva, la síntesis de cómo deben de interpretar un estudio radiológico. Normal versus anormal. Es anormal. El problema es radiolúcido o es radiopaco. Es de la negritud. Entonces, tengo estas opciones que vemos en la diapo. ¿Es radiopaco? ¿Es homogéneo o es heterogéneo? Es decir, ¿es un derrame o es ocupación alveolar por neumonía o hemorragia alveolar o sirpa o cualquier daño alveolar difuso? ¿Comprenden hasta aquí? ¿Vamos bien? Fíjense cómo rinden 15 minutos más, chamacos. Estoy feliz. Así ya me cansé de hablar y ahora les toca hablar a ustedes. A ver, díganme, dudas que tengan. Bueno, yo tengo una duda con la penúltima radiografía. Bueno, dime. La que tiene los botoncitos de la bata. Sí, ¿qué tiene? ¿También hay una bula en el lado derecho o qué sería esa otra línea? No. Está desplazado, ¿no? Es el pulmón que está superinflado y desplaza el mediastino hacia este lado y está comprimiendo este pulmón. Esto lo entenderíamos mejor con una tomografía y de hecho, en este caso, que me tocó atenderlo en el Hospital Florence, le pusieron la sonda y nunca se reexpandía. Entonces yo les dije, es que esto no es un neumotórax, es una bula, por eso no se va a reexpandir nunca. Le hicimos la tomografía y en la tomografía se pudo ver de mejor manera la pared de la bula y la sonda dentro de la bula. Y entonces, como se sobreinfla, se hace un mecanismo de válvula que va inflándose, 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 igual que en el neumotórax, y se produce una bula hipertensa. Y también desplaza y luxa el mediastino en sentido opuesto. Bueno, tengo otra duda, pero, o sea, cuando a un paciente se le desplaza mucho la tráquea, ¿no le duele? No. Produce dificultad respiratoria y esas cosas, pero no. No produce sintomatología. Entonces, vean esta imagen. ¿Qué tiene mi paciente? Mastectomía. ¿De qué lado? ¿De qué lado? ¿Izquierdo? Izquierda, mastectomía izquierda. Ahora ven esta otra imagen. ¿Qué tiene? Neumotórax, atención, ¿De qué lado? izquierdo. Acuérdense de decir lado, muchachos. Es muy importante, ¿eh? ¿Y ahora esta qué tiene? Bula. Una bula. Entonces, aquí en los tres casos hay asimetría de las densidades, en la que parece haber aumento de la radiolucidez del lado izquierdo, que en el caso del medio es por la mastectomía. ¿Cuál es el diferencial de la mastectomía? El síndrome de Poland, de la ausencia congénita de musculatura. ¿De acuerdo? Entonces, 3 lesiones radiolúcidas o 3 apariencias de lesiones radiolúcidas, y esos son los diferenciales. Ahora, veamos estas radiografías. La primera es una placa posterior, es una tele de tórax. Vean que hay aumento de la radiolucidez pulmonar. Los pulmones están más negros, pero son los 2 pulmones. 2. Hay disminución de la vascularidad, pero no es por neumotórax, es porque son puras bulas que se han ido tronando y tronando y tronando. Y no siempre vemos la pared de las bulas porque pueden ser de menos de 1 milímetro o de 1 milímetro y no lo veo en la placa, solo en tomografía. Y entonces los diafragmas están planos, están abatidos, los espacios intercostales están aumentados. Esta imagen es de atrapamiento aéreo y en la placa lateral veo la columna, veo el callado aórtico, que es esta curva blanca, veo el esternón, veo el corazón y veo aumento de la negritud en este espacio retroesternal, que son los signos de sobredistensión pulmonar o de atrapamiento aéreo. Entonces, ¿qué les estoy mostrando aquí? Radiolucidez bilateral. Entonces, la radiolucidez bilateral puede ser por sobredistensión, por asma, por EPOC, pero ojo, no puedo hacer diagnóstico de EPOC con una radiografía de tórax a menos de que vea claramente las bulas. Si no veo las bulas, que es lo más frecuente, solo veo los signos de atrapamiento aéreo y solo puedo decir eso. El diagnóstico de EPOC lo puedo hacer o con tomografía de alta resolución o con una espirometría.
En tomografía sí puedo hacer el diagnóstico de EPOC, que puede ser un enfisema centrilobular, paraceptal, etc. Pero ahorita me interesa que ustedes aprendan a ver la radiografía. Signos de sobreextensión, ¿cuáles son? Abatimiento diafragmático, aumento de los espacios intercostales, aumento de los diámetros torácicos, que es lo que llaman el tórax en campana, le dicen, porque parece así una campanota, disminución de la vascularidad pulmonar, aumento del espacio retroesternal y eventualmente pueden presentar signos de hipertensión arterial pulmonar que vamos a ver más adelante, que son engrosamiento de la arteria interlobar derecha, dilatación del tronco de la pulmonar e hipertrofia del ventrículo derecho. Lesiones radiolúcidas. Aquí hay una lesión radiolúcida de pared delgada, una lesión radiolúcida de pared gruesa y aquí hay otra lesión radiolúcida, pero tiene una diferencia de esta con esta. ¿Qué diferencia ven aquí? ¿Qué les llama la atención de esta bola? Perdón, de esta lesión radiolúcida, ya dije que tiene una bola. Entonces, esta lesión radiolúcida es una bola. ¿Sí, Mario? No, iba a decir que pues su densidad está más, que era como radio opaca. Sí, es una lesión radiolúcida de pared gruesa con una bola. Esto es una caverna tuberculosa. Y las cavernas tuberculosas frecuentemente se infectan con aspergillus, que son hongos, y se producen unos aspergilomas, o también se conocen como micetomas, que son bolas de hongo. Y entonces, dentro de las cavernas podemos ver una bola que puede, a veces está pegada a la pared y a veces puede quedar libre. Se desprende la bola y queda como maraca, o sea, queda como una bola dentro de la caverna que se puede desplazar libremente y estos son micetomas. Si veo bola en caverna, pienso en micetoma como primera opción. Entonces, lesiones radiolúcidas localizadas, bulas o quistes, la diferencia es negligible, es histológica y realmente nosotros no la podemos hacer. Chequen su glosario de términos. Si es de pared gruesa, son cavernas o abscesos. Si tienen nivel hidroaéreo, como es esta segunda que tiene nivel hidroaéreo, puede ser por pus, sangre o moco, cualquiera de las tres cosas. Si el paciente tiene hemoptisis, es sangre. Si el paciente está infectado, está toxinfectado, pues es un absceso con pus. O simplemente es secreción de moco. Si tiene bola, es un micetoma, o sea, un aspergiloma. Entonces, ahora, de las lesiones de la blanquitud, me quedan 10 minutos todavía, fíjense qué fantástico. De las lesiones de la blanquitud, tenemos, si yo digo, el problema de mi paciente no es radiolúcido, sino que es blanco, tengo que determinar cuál de estos 5 patrones son. Si es un patrón lineal, como este, si es un patrón nodular, como este, y de los nódulos hay 3 tipos de nódulos. Nódulos finos, chiquititos, nódulos gruesos, como las metástasis, como este, y nódulo pulmonar solitario. El nódulo pulmonar solitario es otro boleto, es un capítulo aparte de la neumología. Como este, aquí aparece como nódulo pulmonar solitario, porque solo veo uno. Si le hago un ATAC y encuentro más nódulos, entonces ya lo más probable es que mi paciente tenga metástasis. Pero si no aparece ni aparece solo este nódulo, tengo que trabajarlo para saber si este es un cáncer pulmonar incipiente o es alguna otra cosa, hacerle biopsia y poder saber qué tiene mi paciente. Si no son nódulos, tengo el patrón, bueno, estos son nódulo pulmonar solitario, nódulos finos, muy delgaditos, como la TB Coxi, y luego tengo el patrón de lo que vamos a llamar el tórax sucio. Tórax sucio son rayas y nodulitos finos que producen esta imagen borrosa, que puede ser borrosa del corazón o borrosa del pulmón, y esto es equivalente a fibrosis pulmonar. Aquí lo que está afectado es el intersticio, ese espacio del que hablamos hace rato que hay entre los alveolos, es el intersticio. Y me va a dar esta imagen que es diferente de esta, y es diferente de esta, y es diferente de esta. Y luego, ¿qué más puedo tener? La opacidad alveolar, o sea que son consolidaciones, que puede ser exudado o trasudado, como ya hablamos, o puede ser el patrón bola. El patrón bola es un nódulo que mide más de 3 centímetros, y este ya es un tumor. Entonces tengo que trabajarlo para el diagnóstico de este patrón. Entonces,
En estas dos diapositivas maravillosas, que son excelentes desde mi punto de vista, claro, las sé yo, tenemos el diagnósticos diferenciales de mi patología radiolúcida y de mi patología radiopaca. Esto lo tienen que dominar, chicos. Esto lo tienen que dominar a la perfección. Si yo digo que veo una opacidad, tengo que decir que es una opacidad lineal, que puede ser un engrosamiento intercisural como este, o sea, no cisuritis, engrosamiento intercisural, que puede ser por líquido o engrosamiento inflamatorio, o puede ser una banda de atelectasia laminar, o puede ser un trazo de fibrosis por una adherencia, etc. Si tengo nódulos, tengo que pensar nódulo pulmonar solitario, benigno o maligno. Nódulos finos, TB coxi, TB coxi, TB coxi. No es la única, pero son las dos más frecuentes. Metástasis también. Nódulos gruesos, metástasis y aneurisma. Tórax sucio, fibrosis pulmonar. Patología de los alvéolos, o sea, consolidación. Puede ser exudado inflamatorio, como sucede en una neumonía, o puede ser trasudado, como sucede en las alteraciones del equilibrio de Starling en los intersticios, en lo que hay entre la presión intersticial, en la presión alveolar, la presión arterial y venosa. O es un patrón bola, y entonces tengo que investigar qué tipo de bola es. Si es alveolar, tengo que determinar si esta lesión es, a cuál de estas corresponde. ¿Queda claro hasta aquí, chicos? Esto lo tienen que aprender, entender, sintetizar para poder hacer los diagnósticos de la patología. Ahora, ahí les va un caso. En los últimos, me quedan 7 minutos, fantástico. Ahora, ahí les va este caso. Esta es la radiografía de tórax de una señora que llegó a urgencias con disnea súbita, que siente que se muere, desaturando, y le ponen unas puntas de oxígeno y vuelve a su saturación normal y la despachan a su casa. Al día siguiente llega a urgencias otra vez con la misma sintomatología y se muere. ¿Qué tiene? ¿Embolia? TEP. Tromboembolismo pulmonar. Es la segunda vez que les hablo de una situación parecida y es porque quiero que tengan mucha atención a esta enfermedad que puede pasar desapercibida si no piensan en ella. Y entonces, si piensan clínicamente que su paciente puede tener una tromboembolia pulmonar, hay que hacerle exámenes de laboratorio que incluyen el dímero D, que pueden tenerlo rápido o no rápido, pero si la sospecha es fuerte desde el punto de vista clínico, ¿qué sigue? ¿Qué estudio sigue? ¿Qué estudio sigue? ¿Una angiografía? Angiografía pulmonar. Angiografía pulmonar. Y entonces, es misma paciente de los dos casos. Vean, vamos a revisar. ¿Qué es esto? ¿A qué corresponde este perfil? Vamos. Esto ya lo tienen que saber. El botón aórtico. El botón aórtico. Y luego, la descendencia. no, esto. Segundo perfil del corazón. Tronco de la pulmonar. Y luego, Ventrículo izquierdo. eso, de ese lado. Aquí arriba, ¿a qué corresponde? La vena cava superior. Luego, Aurícula derecha y ventrículo derecho. no, el ventrículo derecho no lo vemos. Es aurícula derecho. El ventrículo derecho está pegado al esternón, no se ve. Lo vemos en la lateral, aquí no lo vamos a ver nunca. Y luego tenemos un triangulito aquí que a veces podemos ver que es la entrada de la vena, de las venas suprahepáticas y la cava inferior del corazón, pero esto es más bien grasa. Fíjense, el derecho del corazón no llega hasta acá afuera. Esto es grasa pericárdica. ¿Ok? Bueno, ¿se fijan que hay unas imágenes blancas aquí? ¿Qué son? ¿Ateromas? Ateromas encallado aórtico, correcto. Y aquí tenemos, ¿cómo se llama esta arteria? Interlobar. Derecha, porque hay izquierda. Interlobar derecha y está gorda y mide más de 14 milímetros. Y aquí se ve una tenue diferencia, una leve opacidad aquí
de baja densidad, ¿no? Y rayitas, pero son vascularidades. Ahora fíjense, se le inyecta el medio de contraste y aquí tenemos el botón aórtico, la rama izquierda, el tronco de la pulmonar, perdón, con la rama derecha, y vean cómo viene la rama del lóbulo superior, la rama del lóbulo inferior, y luego aquí la interlobar. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué tiene aquí? Pues que ya no pasa la sangre, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama eso? ¿Qué tiene? Un trombo, un coágulo, que vino de las piernas. Un trombo. Entonces, este trombo está tapando totalmente la arteria interlobar derecha y hay que ver si no tiene trombos en las demás arterias y posiblemente sí. Aquí no está blanco y deberían estar blancas las venas. Y esa es la vena cava. Entonces, ¿qué pasa? Pues, así hacemos el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Si hay equipo y hay dinero y hay recursos, pues el paciente lo meten a cateterismo, le meten un catéter acá y le inyectan aquí, le hacen una trombolisis. Le inyectan a algún agente que trate de destruir este trombo. Si no, pues le hacen el anticoagulante sistémico tratando de que este trombo se desaparezca solito y no se muera. Pero el problema es buscar en dónde está embolizando, de dónde está embolizando, para ponerle un filtro o heparinizar para que los trombos se disuelvan y no se produzca este tromboembolismo pulmonar. ¿De acuerdo? Entonces, una placa normal no descarta enfermedad. Ojo, la placa normal no descarta enfermedad. Hay que checarla, correlacionarla con la información clínica y determinar cuál es el problema de mi paciente. Porque un paciente con una bronquitis o una bronquiolitis puede ser placa normal. Un paciente con tromboembolia pulmonar puede tener placa normal. No siempre, a veces ya hay signos más adelante de embolismo pulmonar y eso lo vamos a revisar después. 2 minutos todavía. Aquí tengo una consolidación y aquí tengo otra consolidación. ¿Qué es? Diagnóstico. Diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Vamos. ¿Fibrosis? ¿Afecta a todos los pulmones? No. ¿Tiene broncograma aéreo? Sí. Eso es una opacidad heterogénea mal delimitada. ¿Qué es? Ocupación alveolar. Ocupación alveolar, o sea, neumonía. Así se ve la neumonía en tomografía. Es una ocupación del espacio aéreo y aquí tenemos broncograma aéreo, neumonía. La tromboembolia pulmonar, el infarto pulmonar que se produce por la tromboembolia puede parecerse a esto y también hace broncograma aéreo, pero el cuadro clínico es totalmente diferente. Ese es un paciente con tos y fiebre, neumonía, no hay vuelta de hoja. Es consolidación. Vamos a ver dónde ando la presentación. No, pues todavía falta un poquito, pero lo van a terminar de ver ustedes en la presentación que está en mi canal de YouTube. Ya no podemos continuar. Todo lo que sigue lo pueden ver en la presentación de YouTube, de manera que tienen que llegar a esta diapositiva, que es muy importante, en donde tenemos las patologías más frecuentes, que son las mismas que hemos visto hasta ahorita. En donde tenemos derrame, atelectasia, bula, absceso, nódulos múltiples, neumotórax, caverna tuberculosa, que es una lesión radiolúcida de pared gruesa, nódulos finos, TB coxi y metástasis, neumonía. No es derrame, no es un derrame. Tenemos una consolidación. Tenemos edema pulmonar, porque está bilateral. Tenemos un nódulo pulmonar solitario acá arriba y tenemos un tumor. Estas son las lesiones que ya tienen que aprender a distinguir. Así pues,
4 pasos para interpretación de estudios, esto ya lo conocemos, y ahora tenemos lo que son lesiones radiolúcidas de lesiones radiopacas. Tienen que metabolizar esto, chicos, ¿está bien? Lo mismo y lo mismo. Todo esto lo pueden encontrar también en la página Radiology Assistant. Todo esto lo pueden interpretar en YouTube, en unas excelentes pláticas que se llaman así, How to Interpret the Chest X-Ray.